¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la edición especial, la edición fin de semana de su programa Sin Anestesia por las redes sociales de Tribu Televisión. Vamos a tocar en este programa que se estrena este sábado diversos temas que han ocurrido a lo largo de la semana y quiero comenzar hablando de que la Comisión Permanente aprobó el informe que recomienda inhabilitar por 10 años al expresidente interino encargado Francisco Sagasti por pasar irregularmente a retiro a 19 generales de la Policía Nacional. Algunos señalan que se trata de una venganza política, aunque yo no creo que tenga posibilidades de ganar una elección presidencial Sagasti, pero cometió o no una infracción constitucional. Para sacarnos la duda, hemos convocado al abogado constitucionalista Domingo García Belaúnde, que muy amablemente ha aceptado la entrevista. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, señor Salomón, ¿cómo está usted? A Bien, sus órdenes. doctor. A los tiempos, ¿cómo ha estado? ¿Todo bien? Bueno, he estado fuera y con algunas cosas, así que me he apartado un poco del medio televisivo, pero lo sigo siempre, aunque sea a la distancia. Muchas gracias. Doctor, ¿debe ser Sagasti inhabilitado por 10 años? Bueno, hay dos cosas que ver, ¿no? Lo primero es que quizá 10 años es demasiado, número uno. Peores cosas se les han dado 5 años. Segundo, yo no sé si exactamente fue una arbitrariedad lo que hizo Sagasti, no lo he estudiado. Algunos dicen que sí. Y por último, yo no sé si el señor Sagasti tenga alguna pretensión política, ¿no? Tiene 80 años, ¿no? Si yo ya no creo, quizá pretenda un cargo en el Parlamento, pero a la presidencia ya no creo que lo sea y además ya lo fue, estuvo, es cierto, interinamente, pero la ejerció plenamente. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, yo no lo sé exactamente. Lo que sí es raro, más allá de si eso no es legal, que se haya bajado a 18, 19 generales al retiro. Eso es inusual, me explico, ¿no? Pero es Lo normal, inconstitucional. así es, así lo que yo he visto en mis largos años de ver estas cosas y además vinculado con familias militares, es que normalmente se mandan el retiro a 2 o 3, pero no a 18 o 19, pues es demasiado, ¿no? O sea, más allá si fue o no ilegal, que no he estudiado el caso honestamente, me parece demasiado. Parecería que hay cierto favor, no lo sé. Número uno. Y número dos, 10 años me parece demasiado. Sagasti tiene 80, digamos, hasta los 90 años. Bueno, no sabemos si va a vivir, se lo deseamos, por supuesto, pero ¿quién a esa idea postura? Un cargo político es muy difícil, pues, ¿no? Además de la inhabilitación, el informe recomienda procesarlo por abuso de autoridad. Bueno, eso habría que ver con un penalista si eso es delito o no. No lo sé, honestamente, no lo sé. Habría que ver. Pero lo cierto es que el Congreso está en su facultad de No, inhabilitar puede por 10 hacerlo, años. evidentemente, pero en algunas otras cosas, digamos, a Vizcarra lo han inhabilitado por 5 años, que Vizcarra sí pues se las trae, y este cabello le ponen 10. Me parece honestamente demasiado, pero entiendo que es una atribución del Congreso de la República, ¿no? Y claro, y que pasa por diferentes procesos hasta llegar Y es, finalmente al Pleno, que tiene que tomar la decisión final, ¿no? veremos qué dice el Pleno. El Pleno no hay normalmente hasta marzo, y hay que ver si logra los votos también, ¿no? Honestamente. ¿Pero usted cree que merece ser inhabilitado? Mire, no conozco el caso, honestamente, no conozco el caso. No podría decirlo porque no lo he estudiado, pero en todo caso, 10 años me parece demasiado. Quizás la mitad, 5 años. Sea 5, pero 10 es demasiado, realmente, ¿no? Mire, el hecho de que a mí me inhabilite el Congreso por un año ya es una sanción, aunque sea un año, ¿me explico? Porque es ya una sanción, aunque sea un solo Una año. máquina, ¿no? Así es, ya yo quedé manchado con una carga, digamos, una sanción política, por así decirlo, ¿no es cierto?, que me afecta, sea un año o 10. O sea, creo que era demasiado, honestamente. Pero en fin, esas son opciones políticas. Yo no puedo decir que sea uno coso, porque son atribuciones del Congreso hacer inhabilitaciones por lo que se llama la infracción, que es distinto al delito, ¿no? O Claro, sea, hay es dos. una sanción política. Así es. Una cosa es acusar por un delito, que lo verán los jueces, ¿no es cierto? Y que está en el Código Penal y que habrá que verlo. Y otra cosa es una infracción que básicamente es una inconducta que tiene una sanción política, ¿no? Y eso es muy relativo siempre, ¿no? Claro, pero no es regular tirarse abajo o pasar a No es retiro, demasiado. sino Yo en nunca he general, visto eso. ¿no?
Yo nunca he visto, ni siquiera en la época de Velasco, que hubo arbitrariedades, se mandaban 18 o 19 a la casa, se mandaban a 3 o 4, pues no pasa 19, pues es demasiado. Me explico, Pero vemos ¿no? cómo acaba esta situación que depende como de la concertación también de todas las bancadas, de las Así es, 13 bancadas del Congreso. No así estamos en es. una dictadura congresal, como No, dicen bien, ¿no? pues, creo que son 13 bancadas o 14 Sí, bancadas. Y ahí tienen que hacer muchos arreglos entre sí. Está muy fraccionado el Congreso, ¿no? Así claro. decir, bueno, veremos qué pasa. Mientras usted se encontraba, doctor, en España, acá en las redes sociales ha habido todo un torrente, una lluvia de lágrimas de las ONG caviares, porque el presidente Donald Trump suspendió el dinero de USAID, la entrega de dinero de USAID Esas, a estos organismos. Eh, enhorabuena. Enhorabuena, porque además se tiene que, un presidente de un país tiene que velar por el dinero de los contribuyentes, que no se destinen tonterías como un cómic trans o ideología de Sí, sí. género, ¿no? Y lamentablemente, digo lamentablemente, las ONGs, no todas, por supuesto, pero la gran mayoría se dedican pues a las cosas más tontas que hay, ¿no? Defienden a delincuentes, tienen programas LGTB y cosas por el estilo, ¿no? O sea, son muy raras las ONGs que realmente se dedican a una labor cultural, humanitaria, de apoyo. Normalmente está mezclado con cosas políticas o con cosas turbias, ¿no? El caso dramático de ONGs es básicamente el IDL, ¿no? Que hace cualquier cosa, ¿no? Es un Claro, caso así, patético, digamos, es un de caso grave ONG. porque le ofrece cursos a fiscales y Así jueces es, y luego el IDL participa como, no sé, sus así es. abogados participan en procesos, ¿no? Así es, ese es un tomo y daca, ¿no? Yo te doy lecciones, entre comillas, qué dictarán, y tú fallas a favor de mis casos, ¿no? Es un tomo y daca. Yo creo que el Poder Judicial no debería aceptar cursos ni apoyos académicos Cursos, de viajes, ninguna ONG. Que lo hagan con universidades, lo puedo entender, ¿no? Que hagan un contrato con la Facultad de Derecho de sí. la Católica, de la de Lima, la del Pacífico, lo entiendo. Pero con una ONG, ¿de dónde? ¿De dónde? Por favor, ¿no? Eh, el La comisión, argumento, le hago un paréntesis, la Comisión sí, Andina de Juristas, no se olvide usted que en el pasado puede ser una campeona dando cursos al Poder Judicial, que preside Diego García Sayán, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, esas cosas pues eran, o sea, que hagan un programa de apoyo, perfecto, pero antes que eso tienen que hacer dos cosas. Número uno, concertar con universidades acreditadas, que en Lima las hay. Y dos, mejorar la Academia de la Magistratura, que es un edificio. de acuerdo, sí. Hay que mejorar la que no sirve para nada esa academia, le digo, porque yo he enseñado en esa academia y es un edificio lo que se da de cursos. Sí, las ONG de izquierda, las ONG caviares, han dicho que están preocupadísimas porque ahora los cafetaleros no van a tener dinero de estadounidenses, no se va a luchar, no va a haber fondos para luchar contra el narcotráfico, pero bueno, no somos mendigos, ¿no? No somos Sí, mendigos, ¿no? sí, no, pues claro, eso ya lo sabemos, pues. No hay que hacerle caso, hace bien, hace Pero bien. es paradójico, ¿no, doctor? Porque las ONG de izquierda supuestamente rechazan el imperialismo yanqui, pero paradójicamente reciben dinero de Estados Unidos, ¿no? Bueno, es que son inteligentes, pues se dan cuenta que la plata viene por ahí, así de simple, ¿no? Pero Así está es, de acuerdo en que USAID sí, se haya eliminado los fondos que así es. destina USAID a Y estas aún, ONG. y aún más, yo diría que debería el Estado peruano ser mucho más atento y más vigilante de las donaciones que se reciben del exterior y a qué se dedican. O sea, debe haber un control de a dónde se dirige ese dinero extranjero donado. ¿Por qué? Porque o lo es por estados o lo es por grandes fundaciones que están alimentadas por fondos de particulares. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese dinero, ¿no? Porque no se fiscaliza el dinero proveniente del extranjero Poco, hacia las ONG, ¿no? poco. Había una agencia que fiscalizaba, pero muy poco, la verdad. Muy poco. Se la pasaba por Claro. encima. Sí. Sí, hay una ley en el Congreso que debe aprobarse en ese sentido, ¿no? Para darle más fuerza a esta Entiendo, APSI, entiendo, entiendo, sí. Aunque eso va a demorar decididamente, ¿no? debe entonces, ¿a qué se dedican entonces las ONG en este país? ¿A qué se han dedicado? ¿A defender terroristas?
a defender Bueno, delincuentes. las más notorias se han dedicado a defender terroristas, ¿ah? No, no creo que todas, ¿no? Hay muchas que se dedican, pues, a la educación, a apoyar a la gente desvalida, a los tercera edad, etcétera. Pero lo más notorio son los que se dedican a defender terroristas, lamentablemente. No digo que todos, ¿no? Son algunos nomás, ¿no? Sí, Y en ese caso, yo prefiero que en el lugar que lo defienda una ONG, que lo defienda el Estado, ¿ah? El sí, Estado debería defender, porque no. Pues, recordemos que cuando se acaba la guerra mundial, los que ponen abogados a los criminales de guerra son los aliados. Cuando ujú, viene el juicio de Nuremberg, los culpables, los criminales de guerra, tienen abogados de primera que le pagan los aliados. ¿Por qué? Porque tienen que defenderse. Y ellos apoyan a la defensa, porque un proceso justo, ¿qué cosa es? No se debe tener un juez, no se debe, sino también tener un abogado que lo defienda en los mejores términos, ¿no? Así que claro. no, no me parece mal, ¿no? Estados Unidos, como país soberano, y Donald Trump junto a Elon Musk, están tratando de revisar cada centavo que el contribuyente norteamericano aporta para no destinarlo en tonterías. Y está bien, ¿no? Está bien porque además es dinero que viene del pueblo norteamericano, ¿no? O sea, el pueblo norteamericano paga impuestos y los paga fuerte, a todo nivel. Desde el más pobre paga, aunque sea centavos, hasta el más rico que paga millones. Y lo Claro. hace Los feliz. ¿Por taxes qué? pagan Así impuestos, es. ¿no? Lo hacen felices, ¿por qué? Porque el Estado norteamericano devuelve al Sí, contribuyente lo que paga. ¿En qué? En seguridad, en carretera, en seguros, ese tipo de cosas, ¿no? de Entonces acuerdo, también claro. Es un estado, digamos, eficiente, ¿no? es un Estado eficiente. Acá no, acá recordemos que cuando vino el COVID no había ni siquiera oxígeno en los hospitales. Una vergüenza, ¿no? Pero como Una siempre la izquierda vergüenza. le echó la culpa al sector privado, que era una parte pequeña de No, todo el no es sistema así, médico, ¿no? no es así, no es así. Ya han habido cosas sin que yo le contaré una anécdota que me pasó. Yo estuve internado por COVID el año 19 o 20 y un buen día paseando en la clínica, una clínica particular en la cual yo tenía seguro, me encontré al señor Fernández Chacón, que era congresista de Congresista de izquierda. izquierda. Sí, un hombre correcto y serio, ¿no? Y me contaron las enfermeras una anécdota muy graciosa. Él era congresista y le dio COVID. Entonces fue del Congreso y dijo, señores, tienen que tener, por supuesto, ustedes tienen seguro. Lo llevaron a salud, a Rebagliati. Entonces se levantó él y dijo, un momentito, se han equivocado. Yo quiero una clínica privada. Entonces se lo llevaron a la clínica Ricardo Porro donde yo estaba y ahí lo vi. Me explico. O sea, los comunistas pues no son tontos, pues Claro. saben perfectamente dónde están las cosas. Ellos saben que el Rebagliati tiene gente muy calificada, pero está sobrecargado y no es muy eficiente, y más lo son las privadas, evidentemente. Cosa Evidente. que, cosa que en Estados Unidos no pasa. En No, Estados pues, Unidos el seguro público es muy bueno. muy bueno, sí, claro. Yo que acabo de estar en España, lo sé por mi hermano que está asegurado allá, y que el seguro español, el del Estado, es muy bueno. Entonces, Porque pues, se así gasta son. bien la plata de los Así contribuyentes, es, pues. así es, así contribuye y apoya al contribuyente, que es lo que le corresponde al Estado moderno, ¿no? Claro, si no, ¿para qué existe? Así Doctor, es. hemos visto recientemente a este policía político, Harry Colchado, reuniéndose con Gino Costa y Rafael Belaúnde Llosa, nada menos, el líder Y del Partido pues, Libertad Popular. Todo indica que Colchado, porque él lo ha dicho, quiere postular en el 2026. ¿Usted qué piensa? bueno, yo honestamente no lo conozco, pero si ya está retirado o en situación de retiro, puede hacerlo, ¿no? O sea, son los electores los que decidirán si votan por él o no. No me parece mal. Claro, Rafael Belaúnde lo conozco, es una persona seria, es pariente mío, por supuesto, y quiere llevarlo a Colchado, el problema de él, ¿no? Ya los pero electores decidirán o no. pero yo creo que, ¿qué es lo que busca Rafael Belaúnde Llosa? Busca No, el no lo voto sé, caviar, ese es 2% de Pedro no lo Guzmán. sé, no lo sé. Tendría que preguntarle, pero no lo sé, honestamente. Pero bueno, en política, mira, hay una lógica en la política, ¿no? Que es distinta a nuestra lógica de todos los días, ¿ah? Si lo busca él es por algo, indudablemente, no, tonto no es, ¿no? Entonces la gente busca a la gente que pueda atraerle cosas y ese tipo de estilo, ¿no? Y Bueno, más aún un país que si no no tiene quiere partido. pasar la valla, ya, ahí está, pues, ¿no? Bueno, otra cosa son las vallas que deben elevarse un poco, porque al parecer podrían haber esta vez 18 candidatos a la presidencia, que sería de terror, ¿no? Ese era mi siguiente tema.
porque Willy Ramírez Chávarri, Sí, miembro del jurado de elecciones, ha dicho que correcto. habrá en las elecciones de 2026 más de 50 partidos en juego. Así lo dijo, tal Sí, cual. sí, y creo que quizá más, pero mi pregunta es la siguiente. Sí, habrá más de 50 partidos en juego, pero mi pregunta es, ¿cuántos de ellos, uno, presentarán candidato a la presidencia y dos presentarán listas para el Congreso? Ese es el punto. Yo no creo que haya 50 postulantes de la presidencia. La vez pasada hubo 18, que era bastante. Yo no creo que esta vez haya más de 20. Y aún más con la experiencia que han tenido, lo sensato sería los partidos afines juntarse. Pero no quieren. Por ejemplo, Rafael López Aliaga ha dicho que juntarse con Keiko, aliarse con Keiko Fujimori sería clavarse un puñal. Batters ha dicho que Keiko es una vaga. Bueno, con ese criterio, pues no vamos ni a la esquina, ¿no? Ni Ya a la veré, ya, esquina. entonces ya tenemos una segunda vuelta, ¿no es cierto? Como fue la vez pasada en la cual Castillo salió raspando, ¿no? Y claro, pero yo Hay no que aprender, sería hay que tan, aprender. yo no sería tan tajante en rechazar una eventual alianza con Keiko, que porque tiene un 12% en las últimas encuestas y tiene un porcentaje más de 10% que le permite con tanto fraccionamiento llegar a una segunda vuelta tranquilamente, ¿no? Sí. Además, lo que hay que pensar es hacer alianzas permanentes para que haya una rotación. Esta vez yo, la próxima vez tú y así sucesivamente. Porque la política es básicamente perspectiva, pensar en el futuro, no en lo de ahora, sino en el futuro. Y Pero claro que imagínate que tengamos, ahora es que la centro derecha y la derecha está harto fraccionada. así Va a es. ser una locura cuando tengamos postulando Rafael López Aliaga, Hernando de Soto, Batters, Keiko, etcétera, ¿no? Va a ser terrible. Y al final nadie va a ganar. Van a tener va a haber una segunda vuelta apretada y sabemos qué pasa. Y el otro problema es de que esta dispersión de candidaturas propicia la dispersión en el Congreso. O sea, el próximo presidente no va a tener mayoría parlamentaria. Ese es el grave problema. Y un presidente sin mayoría parlamentaria le puede pasar lo que a Kuczynski, Claro. que fue bombardeado hasta que tuvo que renunciar. Bueno, yo creo que ahí la derecha cometió un error gravísimo, Sí, representada por PPK y Fuerza Popular, al no sí. ponerse de acuerdo, tenían el mismo Los plan, dos, ¿no? los dos. Ambos, igual Ambos. Yo responsabilidad. no sé cuál peor, pero los dos estuvieron pésimos porque se pusieron a pelear entre ellos y ya sabemos cómo acabamos, ¿no? Y acabamos con Vizcarra en la presidencia, ¿no? Así es. Y luego con una vacancia, así de simple, ¿no? Primero con el golpe de Estado, primero con el cierre del Congreso, ¿no? Así es. Y así es. Entonces, en realidad, yo creo que en política acá falta un poco de mirar hacia el futuro, ¿no? O sea, ¿qué digo yo? Keiko es una mujer joven. López Aliaga tendrá pues 60 años, más o menos. Tiene techo. Tiene techo todavía. ¿Cuál es el problema? ¿No? Y Bueno, así hay no, varios se más que necesita tienen hacer techo. alianzas, ¿no? Si no, Hay que hacer alianza para gobernar. No hay otra. No hay pero otra. hay que Si ver no, a no los, va a pasar. sí, hay que ver a los responsables de esto, pues, doctor, porque esta comisión de notables que bajó la valla y puso 24.000 afiliados como requisito para conformar un partido, todos tienen su partido ahora. Ese es el problema. Yo creo que lo que hay que hacer, ojalá, bueno, ya no se va a hacer ahora, decididamente, ¿no? Pero lo que hay que hacer es poner una valla muy alta para que no haya tantos partidos y tantos candidatos. Lo que han Mire, hecho es retornar al medio millón de firmas. así es. Mire, por ejemplo, ¿qué le digo yo? En España eso, claro, son regímenes parlamentarios, pero estamos hablando de 6, 7 candidatos. En Estados Unidos son dos o tres, y así sucesivamente. No pueden haber 18 candidatos, pues es una cosa de loco realmente, ¿no? Parece inmadurez o una especie de ambición desenfrenada por llegar a la presidencia. Parece que el negocio está en postular, ¿no? Parecería que el negocio está en postular, así es. Lamentablemente, y quien, Así es. quien sufre con esto es el electorado, perdón. Y la sábana que va a haber para votar. No, imagínense. Y además hay un problema con la bicameralidad, ¿no? Porque el Senado se elige de doble forma, ¿no? Así es. Me parece que es por distrito único y Sí, por hay una regiones también, ¿no? fórmula mixta. Yo creo que hay que volver al sistema. El problema de nuestra bicameralidad, que hay que apoyarla, en mi opinión, Pero es que va a haber dos tipos de senadores, doctor, no entiendo eso. sí, no, lo que hay que hacer es volver a lo que había digamos, en el año 79, ¿no? Un senador por región y se acabó, o dos por región y se acabó.
y uno más por Lima o por Callao, pero no puede ser o sea, no puede ser la votación pues un enredo, me explico, ¿no? No Claro. puede ser un enredo. Entonces tiene que haber eso y además yo pienso que el próximo Congreso debe nombrar una comisión de estudio, quizá extraparlamentaria originalmente, para que vea nuevamente la estructura del Senado y le haga ciertos Porque ajustes. el doctor Natala Primo decía que el Senado podía modificar totalmente un proyecto que ha sido enviado por la Cámara Baja. Eso no se podría hacer, no simplemente lo revisa o lo aprueba, pero no podríamos modificar ni una coma, ¿no? Así es. Eso hay que verlo con calma, pero no ahora, porque no hay calma suficiente y porque más estamos en otras cosas, sino después. Yo diría que esperemos al 26, cuando se instale el Senado, en julio del 26, y ahí ver cómo están las cosas. Pero ya las elecciones van a ser un problema, estas elecciones. Sí, y claro, y no hay que pensar en sacar a Dina, ¿no? Ya que se quede hasta el 2026, sería una locura, no más Dina, incertidumbre. el problema de Dina es que, número uno, la eligieron ahí en la lista con Castillo. Número dos, asumió el mando en un momento determinado. Número tres, hace un año y medio se propuso renovar todo y que se vayan todos, y se negaron. Bueno, con todos sus bemoles, déjeme decirle, doctor, que yo saludo que la presidenta haya abandonado esta locura de la Asamblea Constituyente que impulsaba Pedro Castillo, ¿no? Sí, no, eso no tiene, es un absurdo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ya a estas alturas del partido lo que hay que hacer es seguir para adelante y nada más. De Y la acuerdo, Asamblea Constituyente hay que decirle goodbye. ¿Para sentido, qué? sentido común, ¿no? No nos olvidemos que en Chile la gracia de la Asamblea Constituyente les ha demorado 4 años. Plata, Y plata, no, pues no. sí, Plata en y elecciones, todo. no han sacado nada en claro. Nada en claro. ¿Qué pasa? Vino la cosa política, estas constituciones de Pinochet del año 80, no obstante que había tenido un montón de cambios. ¿Ah? Entonces hay que cambiarla. 4 años litigando y nada, siguen con la misma constitución. Se acabó. Claro, es que no entienden que con enmiendas una constitución se puede cambiar. Si la constitución de Estados Unidos aprobaba la esclavitud. Así es, ya se eliminó. Claro, claro, lamentablemente, y en el caso de Pinochet, que yo lo seguí un poco de cerca, fue hecha por una comisión de juristas allegados al pinochetismo. Cayó Pinochet, la acomodaron el 2005 una gran reforma y era otra la constitución. Y efectivamente no han podido cambiarla, siguen con ella. Totalmente cambiada, no tiene ni rostros de Pinochet, evidentemente, como la actual del 93 del Perú, no tiene rastros de Fujimori, ninguno. Lo Claro, único es que han repuesto o van a reponer la firma de Fujimori en la Constitución, lo cual me parece bien porque es lo que existe. Siempre todas las constituciones tienen la firma de quien lo hace. Punto. y además ha permitido el crecimiento económico, ¿no? El Perú Yo creo que sí. es un mejor país con esa constitución, ¿no? Sí, decididamente, sí, decididamente. Y eso se ha mantenido en gran parte también por el Banco de Reserva. Hay que tener. De acuerdo, por la independencia del Banco de Sí, Reserva. que viene del 93 y un poquito antes del 79. ¿Eh? Antes el presidente del Banco de Reserva lo nombraban a dedo. Me Y, explico, ¿no? y el Ejecutivo podía utilizar Así ya no, la ya maquinita. la cosa ya no es tan fácil y eso nos favorece mucho y nos ha permitido tener una economía relativamente sólida, ¿no? Según Sí, dicen los eso, entendidos. para Según ir dicen. acabando con los temas, Vizcarra va a ir a la cárcel, ya yo creo que ya todos los indicios, todas las pruebas ya están presentes. Lo último es que como gobernador regional cobraba un sueldo alrededor de 14,000 soles y retiraba creo que 700 soles al mes, cuotas ínfimas, ¿no? Nadie sabe Sí, con qué no sé. vivía, ¿no? Sí, bueno, es que el problema es que Vizcarra tiene muchos seguidores, aunque parezca mentira. Ayer lo vi en el Tribunal Constitucional defendiendo una inhabilitación que tenía y tiene como 40 carpetas abiertas, pero mi preocupación es que están muy mal elaboradas. Entonces se puede ir librando de ellas poco a poco. Yo creo que va a seguir inhabilitado, pero no sabemos si va a volver o no en algún momento, porque Vizcarra todavía tiene techo. Cree que se ha condenado por los casos de recibir coimas, 2,3 millones de coimas de las empresas de cura de la construcción cuando fue gobernador regional de No, Moquegua. no lo sé, pero está la acusación, podría serlo, Ya está en pero juicio, de está pagando repente, juicio, ¿no? sí, pero de repente no le dan prisión efectiva, sino condicionada o suspendida, con lo cual es lo mismo, ¿no? Porque, o sea, el que vive en una condena, aunque sea de un año, ya es para mí una mancha, evidentemente, ¿no? Pero él es cara dura, ¿no? Eso no le importa, ¿no? Con tal de poder hacer lo que quiera. Se está defendiendo mucho, eso es obvio, se está defendiendo mucho. Pero yo creo que al final en algo lo van a condenar porque hicieron muchas cosas. No, sí, Muchas. claro. Coimas de Obraínse y de Ixa, a cambio Sí, del hospital de sí, sí, Moquegua y de Lomas de Hilo, ¿no? muchas cosas, yo lo creo que sí. Los han delatado, todos los empresarios lo han delatado, incluso su amigo José Manuel Hernández, ¿no? Sí, pues, así es, curiosamente. Así Bueno, es, esperemos que sea curiosamente. justicia, ¿no?
Así Finalmente, es. finalmente, doctor, ¿para cuándo la condena contra Susana Villarán? Porque también el caso es clarísimo. Ella misma admitió que recibió Caso, coimas, ¿no? sí, y además ella lo declaró, o sea, tuvo la hidalguía de decir que lo había hecho, ¿ah? Lo cual para mí, honestamente, es una cosa que me llamó la atención porque en este país todo el mundo es inocente, ¿no? Ella lo declaró y creo que esa es una hidalguía que hay que reconocerlo. Ahora, qué pena que una mujer de izquierda, que era lideresa, que vendía humo pues continuamente en estas cosas. No sé cuándo, porque el problema es que en este país los juicios son eternos, pues. Ese, pero los juicios penales son eternos. Ni siquiera inicia juicio, doctor. Sí, pero yo creo que algún día se va. Ahora, el problema es que algún día se va a acabar todo esto, ¿no? Pero sí, no creo que vaya a la cárcel por su edad, pero Con una decididamente, prisión domiciliaria. sí, pero con todo, una condena es una condena. Aunque yo no vaya a la cárcel, si ahí me condenan, es una condena, es una sanción, ¿ah? Claro, Y es porque una ya quedó sanción. clarísimo que ella recibió 10 millones de dólares entre Así es. coimas de OAS y de Odebrecht a cambio de los Sí. peajes, ¿no? Eso me dio mucha decepción porque ella fue ministra de Paniagua, no nos recordemos. Sí. Yo hablaba con Paniagua cuando era presidente y la ponderaba a ella mucho como mujer de izquierda, avanzada, como mujer honorable, y resulta que acabó metido en este asunto. Para mí fue una sorpresa y me da mucha pena, pero ¿qué pasa? Quien la hace tiene que pagarla, pues mala suerte, ¿no? Claro, no puede haber impunidad, ¿no? Así es. Doctor, Sería como terrible. última pregunta, ¿usted está a favor o en contra de que los presidentes estén en Barbadillo o deberían estar en una cárcel común? No, yo creo que un presidente que ha sido elegido por el pueblo, que ha sido el primer dignatario, debe tener una prisión especial, Sí. honestamente. Porque realmente meterlo con los presos comunes me parecía casi hasta una ofrenda. O sea, ya el hecho de estar condenados o el hecho de estar en prisión ya es infamante, ¿correcto? Ahora encima lo mete con los presos comunes para que duermen en el suelo. No, pues, no se Claro. pasa. Y un problema conexo con eso es el estado mísero de nuestras prisiones. ¿Ah? Hay 90.000 internos y en un sistema carcelero que no aguanta más de 50, o sea, hay sobrepoblación carcelaria y nadie hace nada, hace años que no hacen prisiones, hace años de años, por lo Pura menos dicen, promesa nomás, ¿no? pura promesa. Y el problema carcelario hay que tenerlo con mucho cuidado porque no puede, la cárcel tiene que ser, como dice la doctrina, ¿no? Un instrumento de readaptación a la sociedad y no una perversión, una escuela del delito, como es hasta ahora, ¿no? Bueno, yo creo que una persona, un delincuente tiene que tener terror de ir a la cárcel, no se puede convertir en una escuela de delincuentes, ¿no? Así es, así es. Totalmente de acuerdo, eso hay que hacerlo. Es Muchas una gracias, política que tiene que hacer el futuro gobierno, cárceles, es muy importante. muchas gracias por la entrevista, doctor. Esperemos tenerlo en otra Encantado, oportunidad. hasta con un momento, muy amable. Muchas gracias, Aaron. Ok, amigos, esta fue la edición del sábado, la edición semanal de su programa Sin Anestesia. Nos vemos la siguiente semana con una nueva edición, un nuevo entrevistado. Como siempre, tocaremos los temas que se van desarrollando en toda la semana, los temas más importantes de la semana y los temas que deberían estar en agenda y abordados de una manera directa, sin anestesia. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau.